Yo una vez tuve un mechero. Yo una vez, durante 7 años, tuve un mechero que nunca fue mío. Yo una vez tuve un mechero que superó con creces su función de ser mechero y dar fuego. Un mechero al que se le atribuyó una responsabilidad altísima, la de mantener con vida a alguien que ya no lo estaba. Eso para un mechero es mucho, y para una persona ni te cuento. No era un mechero cualquiera, obviamente, si no, no estaría escribiendo sobre él. Era el mechero, su mechero. Cuando mi tata murió, el mechero pasé a tenerlo yo. Repito que nunca fue mío, así que simplemente estaba bajo mi cuidado. Algo que nunca imaginé que podría llegar a angustiarme tantísimo. La simple posibilidad de perderlo, de extraviarlo, de olvidarlo, de que alguien por error picase el mechero equivocado, esa mínima posibilidad hacía que viviese en constante ansiedad, como si perder el mechero fuese volver a perderle a ella. Así que nunca lo soltaba. Siempre lo tenía en la mano. Lo apretaba fuerte y el relieve de su funda de cuero de alguna manera me acariciaba la palma hasta calmarme. Se convirtió en una prolongación de mi extremidad. Pese a que mucha gente me decía que si era tan importante, ¿por qué no lo guardaba y así el riesgo de perderlo disminuía? Yo me negaba en rotundo. Si mi tata lo usó durante más de 20 años, no había ningún motivo para meterlo en un cajón. Tenía que asumir el riesgo. Y ya te digo yo que lo asumí. El mechero viajó por su cuenta lo que no está escrito. Ha estado meses desaparecido y luego, como por arte de magia, pero sin el cómo, lo he encontrado donde menos lo esperaba y de la forma más visible y tonta. Se ha encendido sin piedra y sin gas, con testigos, que eso siempre es importante. Tras horas perdido en el campo, ha vuelto a mi bolsillo justo cuando ya me daba por vencide en su búsqueda. Ha sido encontrado en Fuenlabrada, siendo visto por última vez en Tirso de Molina. Definitivamente, ha sido un mechero bastante viajado. Siempre entendí de esas escapadas que el mechero hacía que mi tata estaba detrás descojonándose como si no hubiese un mañana. Mientras a mí casi me daban infartos constantes y me dedicaba a parar el mundo para recuperarlo. Un jueguito bastante retorcido por su parte, todo se ha dicho. Me aficioné a pensar que al encontrarlo de nuevo ella siempre estaba conmigo, ya que el mechero siempre volvía. Por lo tanto, ella también lo hacía. Ante esa importancia desmedida que le atribuía al mechero, pasó de ser un amuleto a una necesidad. Había creado una relación de dependencia brutal y descontrolada con un objeto, y en cierto modo era algo que obstaculizaba mucho mi duelo, ya que el miedo a perderlo hacía que lo reviviera todo constantemente y no pudiese pasar de fase, viviendo durante mucho tiempo en una especie de regodeo con la muerte. Pero de repente, un día algo hizo clic, una chispa. Entendí que el apego desmesurado que sentía hacia el mechero impedía por completo que yo pudiese avanzar, y que había demasiadas cosas que me estaba perdiendo por estar anclade a la pérdida. Como he dicho antes, demasiada responsabilidad para un objeto mantener con vida a alguien que no lo está. Demasiada responsabilidad para mí mantener con vida a mi tata. Mi tata ya no iba a volver. No por ello tenía que desaparecer todo lo que ella fue y fuimos juntos. Eso debería quedar para siempre, para mí. Estuviese el mechero o no. Me costó entenderlo, ya te digo. 7 años, ni más ni menos. Pero en ese momento, tras esa chispa, el duelo cambió. Comencé a soltar el miedo de golpe y por ende un dolor enquistado en lo más profundo de mi estómago. Comencé a reconocer la tristeza que implicaba su pérdida, lo que hizo también que dejara de morir cada día y de cortarme la respiración. Eso no implica menos amor, pero sí saber convivir con ello. Obviamente la chispa no fue repentina. Había un trabajo silencioso detrás, horas de terapia, charlas con las amigas, nombrarla cada rato, mucho escrito, la tanatopraxia y trabajar en una funeraria. También ayudó, por supuesto, mucho pensar en mi tata. Pero cuando pude ser consciente de que el mechero no podía ser esa carga que era para mí, de repente, ¡pum!, se fue. Y esta vez para siempre. Me encendí un cigarro durante el descanso de un ensayo y 2 minutos después no estaba. Nadie lo había podido coger porque solo estaba con David. No había caído al suelo y tampoco estaba en mis bolsillos. Simplemente desapareció. Y yo lo supe al segundo. No iba a volver a verlo. De nuevo esa chispa, ese clic. Pero esta vez no tuve miedo. Me puse triste, por supuesto, que no soy de piedra, joder. Pero supe encajarlo. Y de alguna manera entendí que la tata me decía que todo estaba bien. Que un estúpido mechero no determinaría que siguiera conmigo o no. Por supuesto que está conmigo. En cada palabra que escribo. En los gazpachuelos que bordo y hacen salivar, aunque esté mal que yo lo diga.
Está en los ojos de mi perro, en el ande yo caliente, ríase la gente, en las anécdotas que resuenan a carcajadas, en un Daniel descontextualizado, en la sabiduría de cómo tomar un chupito de Jagger con dignidad y mucha clase. Es evidente que mi tata está en todas partes, en todo lo que hago, conmigo. Pero ya las canciones no tienen la exclusividad de la muerte. Los recuerdos no se inundan de dolor y las fechas no las siento como días en los que la pena ha de inundarlo todo de forma repetitiva, como si fuese otra vez 7 años atrás. No, ya no. Creo que soltando todo eso, su presencia es mucho más agradable y real. Trabajar el desapego y aprender a cerrar heridas hace que duela con menos coraje y la disfrute más. Yo una vez tuve un mechero y lo perdí. Y fue la pérdida que más me enseñó y más disfruté. Soy Almudena Puyo y esto es El Padrastro del Dedo Gordo. Bienvenides. Y bueno, después de esta nada breve introducción con la que me he quedado más a gusto que un arbusto, puedo decir tranquilamente que ha quedado bastante zanjado el asuntito del mechero. Madre mía. Así que, querida Estíbaliz, creo que he cumplido con creces lo de entrar en el barro hasta el cuello con la palabrita que dejaste, no sé. Y bueno, como habéis podido intuir, la palabra de hoy es mechero. Y tengo la suerte de que me acompañe esta mañana alguien con una capacidad asombrosa de generar esa chispa que lo prende todo, desde la Plaza de Sol en una revolución feminista hasta las redes con cualquiera de sus vídeos de divulgación, sin olvidar, por supuesto, prender las pistas de baile o su exquisito sentido del humor capaz de arrancar carcajadas que te hacen llorar. Maga de las palabras, hoy tenemos a Rocío Esperilla. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Te ha costado Ay. mucho llegar al... Vale, esta broma interna es porque vivo aquí. Tenía muchas ganas de hacerla en realidad. Ya, yo tenía muchas ganas de participar porque siempre he visto este podcast grabarlo en mi casa, a veces encerrada en el cuarto para no oír y no hacerme spoilers. Entonces, claro, ya tenía ganas de participar. Bueno, a veces encerrada en el cuarto, no siempre encerrada en el cuarto. En la clandestinidad. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, yo un placer venir. Y bueno, no sé, siempre suelo preguntar esto de qué pasó cuando te dije tu palabra y que si te apetecía venir o no al padrastro, así como de forma introductoria. Pues a ver, claro, si a mí cualquier otra persona me hubiese dicho, en plan, escribe algo con la palabra mechero, hubiese sido como en plan, mechero, qué divertido, pero claro, me lo estabas diciendo tú, que yo sé lo que para ti implica la palabra mechero, que no es un simple mechero, que es todo un símbolo. Bueno, ahora pues, lo sabe ya todo el mundo. No, que ahora lo sabe todo el mundo, que es un símbolo del duelo, de tal, que yo he sido testigo de muchas de las cosas que has leído, me he quedado súper blandita con tu texto. Entonces, claro, era como, wow, ¿y ahora qué hago yo con esto? Si esto solo lo puede hacer Almudena. Entonces he hecho todo un ejercicio de sepárate de lo que sabes para ver qué sería para mí un mechero. Entonces, bueno, ¿qué pensé cuando tú me propusiste la palabra mechero? ¡Wow! ¡Qué movida! Pues esto es todo gracias a Estíbaliz Quesada, así que... No, porque a ella le gusta mucho meterse en el barro. Sí, Estíbaliz. no, meterse no, tirarte al barro, porque eso fue en plan, ¡hala! Suerte. Bueno, es ese tipo de amistades las que hacen falta, ¿no? Las que te empujan. Sí, de hecho a mí me ha hecho soltar y... Empujan y recogen, porque Estíbaliz recoge mucho. Efectivamente, y esto ha sido, de hecho, toda esta introducción de mechero y demás, en realidad yo creo que para mí ha sido un punto y aparte, porque creo que el desmigue que voy a hacer de la palabra también, ahora contigo y con lo que tú me traigas, ¿Sí? es completamente diferente a esa introducción. O sea Vale. que la idea de que el mechero era solo muerte
creo que gracias al empuje que me ha dado Estíbaliz también y un proceso interno mío, ya ha sido un punto y aparte y ahora podemos ver el mechero como una cosa pues un poco más sin alma. O tirarlo a otro lugar. Desarraigarlo tanto de esa idea de que el mechero solo, bueno, era una persona. Ahora ya no tanto. Bueno, creo que está guay, que estás en un punto como... o sea, me gusta cómo has reflejado eso, ¿sabes? Es decir, para mí esto lo era todo y ahora... Hay que soltar un poquito. Sí. Venga, Sí, vamos sí, a sí, avanzar. Entonces, pues tengo mucha curiosidad de saber qué trae. Así Bueno. que cuando tú quieras hacer tu exposición o lo que consideres. Yo te leo lo que he traído. Lo guapa está, ¿eh? Ay, Está muchas mal que yo lo gracias. diga, pero... Me da rabia porque yo me había escrito el texto en mi nueva libreta favorita, Ah, pero ¿sabes qué pasa? Que es que sobre las libretas luego no puedes hacer correcciones. ya. Entonces, bueno, al final he tenido que traerme un simple folio. Pero bueno, No no, pasa no nada. tiene tanta magia. Pero yo Vamos lo a leo vamos a visualizar la libreta igual. Vale. y punto. Mechero. A veces me han dicho que soy de mecha corta, que me enciendo rápido. No estoy de acuerdo. Quizás por fuera solo se ve una explosión final y por eso parezco un mechero, que en cuanto lo pulsas se enciende. Pero por dentro mi sensación es la de ser una olla a presión. Voy acumulando más y más dentro de mi cuerpo hasta que físicamente no puedo albergar nada más y entonces exploto con todo. Todas mis emociones se concentran en una única y enérgica expresión. Y a esa gota que ha colmado el vaso le pueden caer escombros de todos los enfados anteriores. Evidentemente no es la mejor dinámica para pasar desapercibida. Evidentemente no es la dinámica más sana ni equilibrada. Y pagan justas por pecadoras. Bueno, justas entre comillas, también te digo, si he explotado igual algo has hecho. A mí me gustaría ser más de mecha corta y menos de olla a presión. Creo que tenemos que ser más como los mecheros. El mechero no explota. El mechero consume gradualmente su gas y se expresa a través de una llama que incluso puede regular. Una llama que si es necesario puede incendiar, pero solo si es necesario. Tiene la posibilidad, no la obligatoriedad. Hay que ser más mecheros y soltar las emociones cuando las sentimos, dosificándonos, graduándonos, soltarlas bien, no como los tíos ciseteros que lo hacen con los nudillos en la pared. Esa gente se carga todo lo que toca y la expresión emocional es una de esas cosas. Hay que ser más mecheros y regalarle una llamita a esa foto de tu amiga y tu crush o tu prima que has subido a Instagram. Calentarnos mutuamente con refuerzo positivo y reparar así las autoestimas agrietadas por años de bullying y patriarcado. Por cierto, otra cosa que los hombres ciseteros nos han estropeado, el emoji del fuego, porque nosotros sabemos que podemos relacionarnos con nuestro entorno, a veces con ternura, a veces con sensualidad, a veces con las dos cosas, sin que sea algo invasivo, pero ellos se empeñan en relacionarse con nosotras como si fuésemos animales de presa y pues nada, pues otra forma de expresión emocional que nos quitan. También creo que tenemos que ser más mecheros para tener la capacidad de quemar cosas cuando hace falta. Quemar la oficina donde no te pagan las horas extras. Hacer arder los contenedores de la ciudad donde ya no puedes pagar el alquiler. Incendiar las calles donde día a día nos siguen acosando, violando y asesinando. Pero sé que no es fácil. Cuesta mantener tu llama encendida cuando te están robando el gas. 7 años de ley mordaza, 2 meses de cuarentena y 2 años de restricciones, toda una vida de explotación capitalista, 52 fascistas en el Congreso lanzando odio y provocando olas de violencia en las calles. Todo eso pasa factura. Sé que no es fácil, pero no nos queda otra. No podemos aguantar hasta estallar, porque no sabes si la próxima explosión te puede romper a ti también. Porque no sabes si de tanto aguantar al final te vas a apagar. Lo que sí podemos hacer es unir fuerzas, unirnos a otros mecheros gastados, juntar el gas que nos queda y hacer una llama colectiva, que nos desahogue y nos libere, que nos caliente y nos cuide, que nos proteja quemando aquello que nos ataca. Que arda, que arde y que arda. Be mechero, my friend. Be mechero, por favor, qué maravilla. Joder, Rosy, muchas gracias. Qué guay, qué guay. La imagen esa... O sea, es que lo he visto de juntar los mecheros para que funcionen, ha sido brutal. Y me llama mucho la atención porque es que lo he llevado como un poco para ahí. Yo no voy a leer más textos, simplemente te quería hacer varias preguntas, pero es que tú has traído prácticamente las preguntas que yo te quería hacer, porque al final esta imagen de los mecheros tiene que ver con lo de las redes. Y no me refiero ni a Instagram ni TikTok y toda esa vaina. Redes, claro, ¿no? A esas redes de apoyo, a esos vínculos, ese engranaje que hace que el individuo pase a ser un colectivo, ¿no? Y con mucha mayor fuerza. Esas redes son fundamentales. ¿Cómo podemos hacer para volver a
para fomentarla, para crearlo fuerza, porque yo creo que tú eres precisamente una de esas personas que genera ese tipo de chispa. Porque nombrando que han nombrado la ley Mordaza, a todo ese confinamiento, a esos fascistas del Congreso que están actualmente y demás, tenía aquí apuntado eso de cómo se lanza esa chispa, cómo aparece esa chispa, para volver a las calles, para cambiar un hashtag por una pancarta, para... Yo también me lo pregunto. A veces pienso que lo que hace falta es que perdamos el miedo, porque hubo una época, o ha habido varias épocas en las que hemos vuelto a salir a las calles después de tiempo, ¿no? Como de menos actividad social, pero claro, a base de todas estas represiones vas cogiendo miedo y evidentemente no todo el mundo puede enfrentarse a ciertas multas o a ciertas represiones. Entonces, claro, yo a veces pensaba, bueno, tenemos que quitarnos el miedo. Pero es que por otro lado, también creo que cuando hace tanto tiempo que te han adormecido, tú ya te has desacostumbrado. Claro, es como cuando dejas de hacer deporte. Estamos como aletargades. Sí. Y cuando tú estás agotada por pues esto, todas estas represiones, por la explotación en la que estamos sumidas, porque es que además cada vez estamos más precarias, más explotadas, cada vez hay menos jornada intensiva que te deja la tarde libre y cada vez hay más falsas autónomas que se pasan la noche y el fin de semana trabajando aparte del resto de días. Entonces, claro, ¿cómo vas luego tú a sacar tiempo para todo eso? Claro. Entonces, ¿cómo se puede volver? Creo que tomando conciencia de que este tipo de cosas nos individualizan y nos separan e intentando eso, crear redes. Si tú lo que necesitas para crear redes es salir a la calle, salir a la calle, lo personal, quiero decir, pues haz cosas en tu barrio o en tu ciudad, lo que sea. Que tú te sientes sola en tu barrio, en tu ciudad, pues ve a las redes sociales y empieza a seguir a peña afín a ti, porque yo también soy como muy partidaria. Creo que hay mucha gente en las grandes ciudades que idealiza esto de volver a lo personal, ¿no? Volver a lo físico, y es como, bueno, vive tú en un pueblo de 100 habitantes donde eres la única persona trans del pueblo, claro, y crea tus redes. Claro. O sea, que sí que puede pasar. Sí, que a través de lo virtual también es posible generar esas redes, porque si no, al final de lo contrario, ese individualismo nos coloca, nos están colocando en ese punto en el que quieren, porque cuanto más en solitario estemos, menos fuerza tenemos. Claro. De hecho, si no recuerdo mal, la manifestación que inició todo el movimiento del 15M tenía como eslogan, eran realmente 4 gatas, la de sin casa, sin trabajo, sin no sé qué, sin miedo. O sea, claro, esa ausencia de miedo te saca a la calle al final. Y entre una cosa y otra ahí se unieron muchísimos colectivos diferentes, salvo el feminista, que no lo incluyeron, todo se ha dicho, pero que al final esa unión de esos colectivos lo que hizo fue generar una revolución, un movimiento grandísimo que se está estudiando a día de hoy en infinidad de países porque generó un cambio, sin ir más lejos, un partido. Y pasó lo mismo con las manifestaciones feministas a raíz de la manada, que fue lo mismo, fue que nos juntamos un montón y ha hecho cambios y como el resultado de ese cambio, por ejemplo, es la ley del solo sí es sí. Efectivamente. Pues sí, o sea, creo que lo que nos quita el miedo es lo colectivo y que es lo único que podemos controlar, porque yo ahora mismo a nivel individual, sin juntarme con nadie, no puedo hacer que quiten la ley Mordaza o no puedo hacer que, ¿sabes? Sí. Sin embargo, colectivamente te apoyas, haces fuerza, pierdes el miedo. Cuando tú no tienes fuerza, otra lo tiene por ti. Que es que eso es muy importante. Sí, esa cosa del delegar, ¿no? Como cuando vas a un escape room, que hay un grupo, ¿no? Que dice, bueno, a mí se me dan mejor los números, a ti se te da mejor lo visual, a ti se te da mejor pues el recordar las imágenes o las pistas X, y cada uno pues se separa.
y va haciendo como su tareita para al final un único objetivo. Pues lo mismo pasa entiendo, con el activismo o con esta unión, que cuando se hace en colectivo, pues a lo mejor tú te puedes encargar de hacer el discurso, la otra de divulgarlo, la otra de editarlo, la otra de convocar y al final, al delegar todo ese trabajo, la fuerza es mayor. Claro. Pues me parece eso ya no solo interesante, sino luego también hay una cosa que además tú tienes y que lo traigo a esto otra vez, es esa elección de palabras. Vuelvo a la chispa, porque tú tienes la capacidad, y creo que eso falta mucho, de generar preguntas y generar pensamiento. En el sentido de que haces que nos replanteemos cosas. Que no es te impongo un mensaje, sino generas preguntas y luego ya la persona se va pensando a su casa y dice, y eso es un motor de cambio. El generarnos preguntas, el ponernos en contra, no me sale la palabra, en contraposición, no en... bueno, En duda, ¿no? sí, en duda, en contradicción. En decir, pero si yo esto lo tenía súper traído y súper afirmado en mí, tú generas la posibilidad de pensar. Y digo tú porque estás aquí sentada y creo que eso falta también mucho en los mensajes que recibimos en redes. Sí. Que hay mucha imposición. Hay mucha verdad absoluta. Exacto. Y a mí no me gusta esta forma de relacionarnos con las demás imponiendo una verdad absoluta sin ser explicada. O sea, hay verdades que son verdades, por ejemplo, ¿las personas trans merecen derechos humanos? Sí. Punto. Claro. Pero no hay debate. O sea, que yo sé, y esto lo voy a decir muy claramente, yo sé que hay gente que le encanta debatir de todo, y es verdad, hay que debatir de todo, está muy bien. Pero hay cosas que son inamovibles y que no se pueden debatir. Claro. O sea, igual que no se puede escuchar la opinión de un nazi, no es necesario, porque hasta ahí llegamos. Pues igual que con las vidas trans o con que la violencia de género existe. No hay debate, son cosas inamovibles que no tienen debate y no pasa nada, hay cosas que no se debaten. Pero una cosa es debatir sobre un derecho básico y otra cosa es tener argumentos, es decir, yo puedo perfectamente hablar sobre la violencia de género y explicar cómo es, y así la gente lo va a entender. Es que si yo me dedico solamente a decir la violencia de género, mal, pero no explico a la gente joven, bueno, a la gente mayor también, cómo se engrana todo ese sistema de violencia de género, la gente no lo va a entender y no va a dejar a lo mejor de hacer ciertas dinámicas. Claro. Y eso es una cosa que, por ejemplo, pues eso, a raíz de lo de la manada, con todo este auge que hubo de feminismo, se ha hablado mucho de cuáles son las microagresiones, como la escala de violencia. Claro, y hay muchos pavos que han dejado de hacer un montón de cosas. Sí. Y que ellos lo reconocen, en plan, tío, yo hace 5 años le decía estas cosas a mi pareja y hoy me llevo las manos a la cabeza por habérselo dicho. Claro, y la forma del cómo ya informar o señalar según qué cosa es muy importante. Entonces, la utilización de las palabras. Eso es. O sea, creo que hay que divulgar sobre los temas para que no se creen estas verdades absolutas sin fundamento. Claro. ¿Qué pasa con todo? Sí. ¿Qué pasa en el feminismo? ¿Qué pasa, bueno, en la nutrición, por ejemplo? De repente todo el mundo es entrenador personal, todo el mundo es nutricionista y ves a gente que no está titulada diciendo unas cosas... Sí, como lo de que beber agua es... Como que beber agua deshidrata o como que tienes que dejar de comer legumbres y dices... Pero pava. Sí, bueno, ahora todo el mundo puede decir cosas y verdades absolutas. Eso es. No, ahora toda la población tiene que dejar de comer un alimento que se ha demostrado que es sanísimo. Lo digo yo que no soy nutricionista. Bueno, pues con el feminismo, con los derechos humanos en general, pasa lo mismo. Entonces hay que explicar las cosas y hay que, no crear dogmas. Exacto. Me parece. Y aparte de lo de no crear dogmas, también sacarlo de la clandestinidad, de alguna manera. Claro. En plan, como que antes solo se hablaba de feminismo en una asamblea. Sí. Y con un rango determinado de edad, con un fandom concreto, o de racismo solo se podía hablar
hasta X nivel y no podías Exacto. abrir otros temas porque sabías que ibas a dañar el ego de alguien. Claro, y no puedes señalarlo y demás. Pero, por ejemplo, el hecho de que se hable de feminismo en una franja horaria determinada en Telecinco, en programas que ve gente que no va a manifestaciones o gente que no tiene el TikTok, porque muchas cosas nos enteramos por TikTok o por Twitter o no sé qué o no sé en cuánto. Sí. Y además en una jerga asumible, porque no es lo mismo estar hablando aquí de odio la palabra, pero siento, la tengo que decir, de empoderamiento, del no sé qué, del no sé cuánto, con una jerga que hay mucha gente que le es ajena y que al final rozamos y pisamos el clasismo, y lo tenemos por estar ahí en ese activismo alto, blanco, pedante, por no bajar un de esto y ponernos a hablar tranquilamente, Total. poder explicárselo a tu tía, pero de una manera no soberbia, y con un lenguaje asequible que Sí. ayuda a que, por ejemplo, tu tía, que nunca se hubiese replanteado que ella ejerce también ese machismo, separando al primo de la prima y generando unas obligaciones diferentes, si no se lo señalas de esa forma más asequible, a lo mejor ella tampoco hace el clic. Sí, o sea, es como que yo creo que el activismo es como un mechero, ¿vale? Es decir, hace falta... Por eso estás aquí, querida. Hace falta el gas, que sería toda esa peña que tanto hace activismo como que teoriza, como que, ¿no? Sí. Que genera todo ese pensamiento disidente, pero luego hace falta otros engranajes para que ese gas, llegue a generar llama. Es decir, que todo eso que tú has estado creando permeabilice a todas las capas de la sociedad. Sí. Entonces, yo sé que el feminismo es de izquierdas, que no puede haber un feminismo de derechas, pero el hecho de que haya personas de derechas comprendiendo cosas del feminismo es porque ha permeabilizado tanto Sí, el que sí, discurso activista que ya es ineludible. que la punta del iceberg ha llegado, cosa que antes no estaba. Entonces, eso. Creo que son necesarias todas las partes y que no hay que criminalizar a ninguna. Es decir, esa mirada soberbia que muchas veces se hace desde el activismo a personas que no hablan tan bien o lo que sea. Sí, hay que hacen bajar. un contenido más mainstream. No le puedes mirar por encima del hombro porque son esos engranajes los que van a hacer que el discurso llegue a personas que si no habrían llegado, porque si se queda solo en nosotros... Es un elitismo absoluto. Claro. Y decir, no podemos pretender que causas que nos afectan a todo el mundo, a todo el rango de la población, independientemente a lo que te dediques, porque el racismo, el machismo, la misoginia, la transfobia, la LGTBI-fobia en general, todo eso nos atraviesa como sociedad, con cualquier tipo de edad, en cualquier tipo de trabajo, de forma universal. Entonces, pretender que solo esos temas sean abarcados por gente de la élite y que se comunique de forma extraordinaria, que no se repite, que utilice determinados términos y que sea exclusivamente en unos ambientes, véase una asamblea, véase tal, no sé qué, es echar al grueso de la población. Y es también... obviar el objetivo final del Exacto. activismo. Es decir, tú con el activismo pretendes cambios sociales. Entonces, ¿cómo vas a hacer un cambio social? Llegando a toda la población. ¿Eso quiere decir que todo tu pensamiento tiene que ser súper mainstream y que te tienes que ajustar a la norma? No. Quiere decir que tiene que haber formas de que tú, como tu contenido, ¿sí? fluya hacia otras capas de la sociedad. Claro, y hacernos preguntas, que tiene que ver con lo de la verdad absoluta, hacernos preguntas de por qué siempre estamos hablando de un feminismo blanco y no nos cuestionamos otro tipo de cosas, el racismo interiorizado que tenemos como sociedad y como individuos. Claro. Entonces ir avanzando y ir desmigando todas esas capas, todas esas cebollas, pues al final no deja de ser ese gas que tenemos ahí, intentar prenderlo en la manera y en la posibilidad en la que podamos, valga la redundancia. Y bueno,
Bueno, sí. ¿Qué iba a decir? No, porque estoy viendo los tiempos que quedan. Bueno, hemos empezado un poco más a grabar un poco antes. Es verdad. Pero iba a comentar, y a coalición de todo esto, espacios para generar cambio, ese motor de cambio, ¿Sí? esa posibilidad de cuestionarnos, de debatir y aprender. Que bueno, tú vas a tener un programa ahora que precisamente forma Sí. parte de esa chispa, ¿no? De esa chispa de la revolución. Coméntalo, aprovecha ahora, porfa. Bueno, pues aprovecho este espacio, este altavoz. Sí, con Spanish Revolution vamos a empezar un programa en Twitch que se va a llamar Como las Grecas. Va a ser los lunes, en principio los lunes a las 4:30, y vamos a comentar un poco de actualidad con perspectiva feminista, y por supuesto el otro día comentaban en Twitch. Y un programa LGTB, evidentemente si lo hago yo va a tener perspectiva LGTB, cariño. La bichisuas por excelencia. Efectivamente. Contaremos cada lunes también con alguna invitada que nos venga a contar algo así chuli, o algún invitado. Y luego hablaremos de algún tema que nos dé la ganita, porque yo tengo ganas de hacer womansplaining aquí, ¿sabes? Eso. En plan de abarcar todo el espacio que me dé la gana para hablar de lo que me dé la gana. Y sin pedir permiso. Eso es. Entonces, que un día nos apetece hablar de salud sexual, pues hablamos de eso. Que nos apetece hablar de cómo cambiar la batería del coche, hablamos de cómo cambiar la batería del coche. Que nos apetece hablar de brujería, hablamos de brujería. Un poco ese es el objetivo. Pues del programa. fenomenal. Y va a ser en Twitch, que es un sitio bastante de bueno, Bueno, de chetos, de chetos y monster. esmegma. Entonces, bueno, hacer un programa, que no soy la única, pero hay muy poca gente, hacer un programa de contenido feminista y queer en Twitch. Oye, es todo un reto, pero también es una forma de llegar a nuevos espacios. Claro, es volver a salir de la asamblea para ir introduciéndonos a... Porque a lo mejor hay gente ahí dentro que también necesita ese clic, esa chispa para cambiar y para arrancar Hombre, claro. esa revolución que está ahí. Efectivamente, y así hacemos un poco de womanspreading. Womanspreading. Ocupando espacio, abriendo piernitas así, ocupando espacio. Pues luego dejaré toda la info en la descripción y en la cajetilla y todas esas cosas y las vainas para que podáis seguir el programita de Como la Greca de Rosy. Eso, como las grecas. Y que lo tengáis ahí apuntado, también las redes y demás. Y no sé si se te queda algo en el tintero con respecto a todo esto, a la mecha, al prender, a la revolución, a intentar volver a las calles. Bueno, en realidad todo esto es un poquito llamamiento de a ver si despertamos de ese letargo un poco. Sí. Porque es verdad que, por ejemplo, las compañeras de la sanidad pública sí que están en las calles ahí. Desde aquí un llamamiento al apoyo a esas manifestaciones, a esa huelga sanitaria. Pero nos falta más porque nos siguen matando, siguen riéndose de nuestros derechos. No sé, creo que no se puede estar... Vivimos en unas condiciones en las que no entiendo por qué no salimos a la calle a gritar y a quemar cosas, a coger nuestros mecheros y tirar nuestros cócteles molotov, por favor, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo entiendo que no se pueda estar en todo el rato, y entiendo que un día, o sea, que haya manifestaciones o haya cosas a las que no puedas ir porque no te sientas bien. Pero si a ti te apetece ir a esos sitios, o sea, mi consejo es que no te apetece, búscate con quién ir. Llama a tus amigues, a tu prima, a tu tal. Que no tienes entorno cercano, pones una story en redes o estás atente de si lo ponen. Claro. Porque, por ejemplo, esto lo hizo Pitu en el 8M, que dijo, si no tienes con quién ir a la mani, vente conmigo, voy a estar en este sitio hasta ahora. Y se vinieron un grupo de chiquitas estupendo que no tenían con quién ir. Entonces, si a ti te apetece, sigue a gente que hace cosas, si te apetece, estate un poco atenta a las convocatorias. Si ves que no tienes con quién ir a las convocatorias, pues pones en redes con quién ir. Pero estar un poco, ¿no?, como pendiente de esas cositas, porque también, te digo, ir a manis es terapia, porque tú estás muy enfadada en tu casa y ahí te desahogas. Y el poder expresarte
es una herramienta brutal. Y las conexiones y las redes esas que se crean encima. Es brutal. Tú vuelves. Bueno, tú y yo nos conocimos. Tú y yo nos conocimos haciendo activismo, efectivamente. Bueno, y con Esti también nos conocimos dentro de la conocimos acampada. en Sol, O sea, al final se generan y se gestan unas redes importantísimas y unos vínculos dentro de esos círculos y de esas actividades que difícilmente se van a poder romper, dado que ya partes de una base de estamos en la misma onda, entonces vamos a coincidir en muchos aspectos. Sí. Así que nada, animamos desde aquí, por favor, a recuperar, porque son nuestras las calles. Vamos a recuperar las calles, vamos a recuperar nuestra voz, vamos a llenarnos de calorcito, de que la sangre corra por el cuerpo, por favor, que estamos un poquito aletargados, que parecemos más bien zombies y no está la cosita para eso. No. Y bueno, pues nos comen los nazis. Nos comen los nazis, joder. Y no los zombies, los nazis. Sí. Así que vamos pabilar. Llegado a este punto, llegaréis hasta aquí, aparte de porque tengo al perro ahí llorando que creo que tiene pipi. Sí, no sé si habrá entrado en audio, pero bueno, yo lo el perro digo, lleva un rato está llorando. el Kurt Cobain ahí diciendo y yo vamos. Ya llega el momento de descubrir la siguiente palabra. Bueno, A ver, Rocío, ¿qué nos tiene preparado? pues la palabra para el próximo programa es cachivache. ¡Ostras, Pedrín, qué bien suena! ¿A que es chulísima? Cachivache, Me gusta cachivache. mucho. Es que dan ganas de decirlo seguido. Cachivache, 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 cachivache. Si no recuerdo mal, es la palabra que usaba la sirenita. Ah, para lo de... Sí, para las cosas humanas que encontraba ahí. Ah. Un cachivache y se peinaba el pelo con un Me tenedor. encanta. Pues nada, estar atentas y atentes y atentos. Bueno. Porque el próximo capítulo será con Cachivache de Rocío. Y bueno, creo que no tenemos nada más que añadir. Así que, Rocío Perilla, muchísimas gracias por estar en El Padrastro del Dedo Gordo. Muchas gracias por invitarme a esta mi casa. Gracias a ustedes por estar al otro lado y nos vemos en 15 días con Cachivache. Esto ha sido, una vez más, El Padrastro del Dedo Gordo. Así que nos vemos. ¡Adiós!